viernes, ¿cierto? Esta semana ha sido como larga, ¿no? Que están aquí desde las 6 de la mañana. Aquí. Y ahora sí deciden venir acá. Ustedes son los estudiantes de la universidad. Wow, ha sido pesado y ha sido interesante, pero no importa, hoy vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de matemáticas e ingeniería. Me está llamando de eso. Una semana de inclusión dedicada a matemáticas e ingeniería, ¿cierto? De hecho, el horario de esta semana ha estado pesadito y ustedes lo han sufrido algo. Más o menos esa es la densidad que ha habido. ¿Qué hemos tenido? Por ejemplo, el lunes, Rodrigo nos habló de lenguaje, de lectura y escritura, de cómo expresamos, de cómo nos expresamos y cómo entendemos, y esa es la formalidad de la matemática, ¿cierto? De pronto, de una manera más natural, las estructuras formales, sintácticas, gramaticales, pero eso es matemática, eso es formalidad. El martes, Ignacio y Juan Carlos nos hablaron de redes de comunicaciones y sistemas de telecomunicaciones y los modelos que nos hablan de matemáticas. Y arrancaron clases de matemáticas, ¿cierto? Chévere. Bueno, con Samuel, con Orlando y con Humberto. El miércoles, Hans hablando de filtros, Gerardo hablándonos de lógica matemática y demostraciones a partir de asociación entre proposiciones lógicas y conjuntos. Ayer Miguel, computación lingüística evolutiva. Creo que los tres términos son más matemáticos que ingeniería, ¿cierto? Computación lingüística evolutiva. Fascinante. Y más cursos. Y hoy creo que han tenido de las 6 a las 8 y de las 8 a las 10 más matemáticas e ingeniería, ¿cierto? Ustedes son muy valientes. No importa, siguen 5 años de lo mismo. Entonces, estamos calentando, siguen 5 años de eso. O sea, no estamos tan mal. Pero en lo que a esto respecta, matemática e ingeniería es lo que hemos tenido. Y cuando preparamos esto, y dijeron, ay Marco, ¿tú quieres participar? Yo dije, sí, yo quiero participar con matemática e ingeniería. López, ¿hay una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes se han reunido recientemente con sus compañeros de colegio? No dejen de hacerlo, Yo terminé mi colegio hace 38 años y la próxima semana tengo una reunión con mis compañeros de colegio, una delicia. Pero ahora que el tema es ¿a qué universidad entraste? ¿Qué carrera vas a hacer y todo? Supongo que vienen preguntas como esa. La actitud de sus compañeros es bien chévere, qué bueno. ¿Electrónica? ¡Wow! Pero cuando la conversación sigue y es en la distrital. No. Eso es otra cosa. Es maravilloso. Electrónica en la distrital. ¿Por qué despertamos tanta admiración en los compañeros de colegio, cierto? Esto es una cosa bien sencilla. Fíjense, bueno, ingeniería electrónica en la Universidad de Trinidad. Es difícil entrar, esas cosas, pero por ejemplo, miren, ¿quiénes le ponen el nombre a los ingenieros electrónicos de la Universidad de Trinidad? Ella es Erna Muñoz. Cuando yo entré a primer semestre, Erna era presidente de IEEE. Ustedes ya conocieron a la presidente de IEEE, ya les ha contado harto de IEEE. Los que se involucran con el IEEE son los personajes típicos de lo que son los ingenieros de la Universidad de Trinidad, los electrónicos de la universidad, bueno, en general, los egresados de la universidad. Erna terminó su doctorado en Alemania, fundó una empresa, ¿cierto? Una empresa que se dedica a la ingeniería de sistemas complejos. Ese es el tema de ella, ingeniería de sistemas complejos. Entonces ella involucra a muchos personajes y lo relaciona. Y fíjense el premiecito que se ganó en su empresa, el el premio a la pequeña y mediana empresa más innovadora de Alemania. ¿Ustedes saben cuántas empresas pequeñas y medianas de tecnología en Alemania? ¿Y ustedes saben cuáles de ellas son innovadoras? Todas ellas trabajan a BMW y a Siemens, y todas ellas están dedicadas a la innovación. Y la más innovadora de Alemania es de una ingeniera de la Universidad de Electricidad. ¿Cierto? Chévere.
sea, ingeniería electrónica en la Universidad Distrital, wow, eso es maravilloso. No solamente eso, ella misma se ganó un premio a la mujer más emprendedora y no solamente a nivel alemán, sino a nivel europeo. ¿Ese último europeo ya se lo ganó o fue nominada, Roger? No, fue, Se lo ganó. La mujer más emprendedora de Europa. Una ingeniera electrónica en la Universidad Distrital, ¿cierto? No es sorprendente que nuestros compañeros de colegio se admiren. ¿Saben quién es Leandro Barajas? Erna era presidente de IPP cuando yo entré. Leandro era estudiante de último semestre cuando yo entré como profesor. Y tuve la oportunidad de darle clases a Leandro. Es el personaje. Aquí hay una cantidad de Leandritos y Leandrinas. Gente inquieta, gente que le gusta el conocimiento, gente que no le importa dedicarse a leer y a estudiar y que los problemas son retos, no son problemas, son retos y que les gusta, claro. El hombre cuando se dedica a eso, a resolver problemas porque eso es lo que le gusta, solamente hay un robot humanoide en el espacio. Lo hizo él. Y de todo el trabajo que se incluye, por ejemplo, ahí no lo tengo, pero la NASA le otorgó un premio de los top 10, de los 10 inventos que han sido más significativos en la exploración aeronáutica y espacial por su contribución. Un ingeniero electrónico de la Universidad Distrital que ocupó los pupitres que ustedes van a ocupar. Esas cosas salen de acá, ¿cierto? Y no es raro imaginar por qué. Carlos Andrés Peña, por ejemplo, Carlos Andrés Peña, pasábamos 10 horas seguidas escuchando a Led Zeppelin. Cuando murió Freddie Mercury, nosotros lo acompañamos al cielo. Créanme. Fue muy chévere. Y el hombre desarrolló los sistemas inteligentes, que les llama coevolución cooperativa difusa, los FUSI-COCO. Y esos sistemitas le permiten inferir muchos fenómenos de las diagnosis de las enfermedades que le permiten sintetizar automáticamente drogas personalizadas. Eso hace ellos. Por ejemplo, en Novartis, ¿cierto? Bueno, cosas así. Esos son ingenieros de la Universidad Distrital. Soraya Contreras. Soraya Contreras es un poquito más reciente. Hizo la tesis conmigo. Y a pesar de eso, es buena ingeniera. Es muy buena ingeniera. Tanto que una vez terminó su doctorado en Francia, la emplean de urgencia en la agencia del espectro francesa. La agencia del espectro francesa no es muy parecida a la nuestra. La nuestra es un asunto más político y burocrático de asignación de frecuencias. Allá se hace mucha investigación en esa agencia, mucha investigación de muy alto nivel. Y ella dirige toda la investigación que tiene que ver con comunicaciones satelitales. Y es tal el nivel de esta china que con los xenófobos que son los franceses, con los nacionalistas que son los franceses, una extranjera representa a Francia ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Una ingeniera de la Universidad Distrital. ¿Cierto? Es muy chévere. Y un poquito más reciente. Johanna García, supongo que ustedes la tuvieron de estudiante. No, Johanna. Termina su doctorado en Caltech e inmediatamente es vinculada como investigadora en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory. Ella es pequeñita, ella tiene 28 años, 29 años, y es ingeniera investigadora del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Y se graduó hace 9 años, es jovencita, es bien jovencita. ¿Cierto? Esos son los ingenieros electrónicos de la Universidad Distrital. Bueno, realmente digo, pero todos se fueron para el extranjero, si me quedo en Colombia seré un mal ingeniero, no. Aquí se hablan muchos ejemplos de excelentes ingenieros que poner, pero es que son tantos que es como difícil. Pero la Universidad Distrital tiene 70 años y esos 70 años han sido afectados por su facultad de ingeniería electrónica.
Y en 70 años se ha construido la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura de automatización, las infraestructuras tecnológicas, informáticas, de cómputo, las han construido ingenieros electrónicos de la Universidad Distrital. Afortunadamente no vino Miguel porque les quería poner un ejemplo chiquito. Miguel Melgarejo, ¿se acuerdan de ayer era aquí? Morenito, chiquito, humilde, contándonos cosas raras. ¿Saben quién es Miguel Melgarejo? Si ustedes se deciden por la investigación científica en ingeniería, van a tener que publicar. Y hay revistas excelentes, otra vez, IEEE. Se van a encontrar con eso mucho. De las 50 mejores revistas de tecnología del mundo, 45 de las mejores, o sea, las 50 mejores, 45 son del IEEE. Imagínense cómo es de difícil publicar en una revista de esas. Por cada revista que tiene ese artículos, desecharon 10.000 artículos. Entonces, publicar en una revista de esas cuesta mucho. Cuando por fin logré publicar uno, fue de 15 años de trabajo, 15 años trabajando para que publique, y entonces no quise volver a publicar a mí, no, eso, me enfermé y todo. A Miguel lo invita a escribir en revistas. O sea, esas revistas tienen espacio para 10 artículos. Para 9 espacios de esos ponen a competir 10.000 artículos. Y uno de esos se lo reservan a Miguel. Y está aquí, nos chocamos con él. Vamos por la escalera y nos chocamos de, ay, no jodas, es cierto. O sea, ¿cómo es? Los ingenieros electrónicos de la Universidad Distrital somos buenos. Eso es muy chévere, es muy chévere. Y no es raro imaginar por qué. Ustedes mismos fueron seleccionados a mano. Mira, es un diamantico seleccionado a mano. De pronto sin pulir. O de pronto vienen pulidos y los vamos como a raspar. Yo no sé, pero son unos diamantes muy chéveres, ¿cierto? Por ejemplo, hay admitidos como 100, 120. Se presentan normalmente más de 1.000. Normalmente. Pero esos más de 1.000 que se presentan, o sea, ustedes están en el 10% mejor de los que se presentan. Pero esos 10% que se presentan saben que no es fácil pasar acá. Esos 1.000 que se presentan tienen unos puntajes de IFES que dicen, mi puntaje es competitivo. O sea, los que se presentan ya son los mejores. Y ustedes son los mejores de los mejores. Yo personalmente he tenido muchas oportunidades de cambiar de empleo, irme como profesor a otras universidades que se consideran muy buenas. Pero cuando lo he intentado, la frustración es muy grande. Dictar ingeniería electrónica en la Universidad Distrital es un placer, es un placer. Uno no tiene que hacer nada, a uno lo llevan. En cambio, en otras universidades uno tiene que ganar. Y eso es lo que nos lo lleva, ¿no? Los conciertos de rock es más rico que nos lo suban. De eso se trata, es un placer. Ustedes son buenos. ¿Y saben en qué noté que ustedes son buenos? En la participación en las presentaciones anteriores. Yo dicto una clase que creo que es de octavo o de noveno semestre. ¿DSP1 es de octavo o de noveno? De octavo. De noveno. Y a los estudiantes de noveno semestre, yo les pregunto, ¿qué es la ingeniería electrónica? Después de 9 semestres. Por eso digo que yo no sé si ustedes son un diamante en bruto que vamos a pulir, o si ustedes son un diamante pulido que vamos a rayar. No estoy muy seguro. Porque ellos no lo tienen tan claro. En las respuestas de ustedes había un poquito más de conciencia de qué es la ingeniería electrónica. De hecho, leyendo sus respuestas y complementándolas un poquito, sería algo así. La ingeniería electrónica es una profesión, ¿cierto? Bueno, cuando nos referimos al ingeniero es que él tiene una profesión, ¿cierto? La ingeniería es un conjunto de conocimientos, la ingeniería es un conjunto de métodos, pero podríamos llamarlo respecto a la actividad de la persona, el ingeniero, una profesión. Y la profesión incluye un conjunto de conocimientos y un conjunto de métodos, ¿verdad? Todo eso es la ingeniería electrónica. O sea, un conjunto de conocimientos, habilidades, formas de enfrentar un tipo particular de problemas con el propósito de facilitar la vida de las personas. Eso es una profesión, ¿cierto? Eso hace el panadero, eso hace el zapatero, eso hace el ingeniero electrónico. Eso creen que hacen los abogados, cosas así, ¿cierto? Pero aplica los principios físicos. La ingeniería aplica principios científicos. Y la electrónica aplica electromagnetismo, fundamentalmente,
y un poquito de mecánica cuántica, ¿cierto? Cuando hablamos de diodos túnel, cosas de ese tipo que usamos en los circuitos, estamos convocando fenómenos cuánticos. ¿Y para qué lo hacemos? Para diseñar, para construir, para operar y para mantener, ¿qué cosas? Estructuras, máquinas, aparatos y procesos. Eso hace un ingeniero, ¿cierto? Pero no de cualquier manera. De manera que se conozca su comportamiento bajo condiciones específicas de operación, que haya niveles de seguridad específicas y que sea con costos mínimos. La rama estudiantil de IEEE fue fundada antes de IEEE por un profesor que es de los culpables de que los ingenieros electrónicos de sean tan buenos, Cassis Gabriunes. Y a Cassis Gabriunes también se le hace mucho esta pregunta: profesor, ¿qué es la ingeniería? ¿Qué es un ingeniero? La respuesta de él es esas así demoledoras que da la sabiduría. El ingeniero es la persona que es capaz de hacer lo mismo que cualquier imbécil, pero más barato. Eso es demoledor, ¿cierto? Es fácil, ¿no? Es muy rico. Entonces, claro, con costos mínimos. Hasta ahí, eso es manejar este fenómeno físico, y eso lo hacen los ingenieros eléctricos también. Pero ellos lo hacen porque ya hay energía y quieren mover energía, quieren generar, transmitir, almacenar energía. Nosotros lo hacemos por la información, ¿cierto? Creo que eso ya quedó claro esta semana. Nosotros lo hacemos por la información: capturar, almacenar, transmitir y procesar información. Son los mismos fenómenos, pero con un objetivo distinto. Por eso somos bien distintos los ingenieros electrónicos de los eléctricos, aunque trabajamos el mismo fenómeno físico. Listo. Entonces, esto ustedes lo sabían. Y un estudiante de noveno semestre no lo tiene tan claro. Es fascinante, ¿cierto? O sea, creo que esta generación de ingenieros electrónicos va a ser muy chévere, ingenieros electrónicos, va a ser muy chévere. Pero entonces, ojo, ¿cierto? Es posible que en noveno semestre ya se les haya olvidado. Tenganlo presente, por favor, que no se les olvide. Ahorita, como se van a meter a estudiar matemáticas y cosas, esto se les puede ir olvidando, y al final, cuando lleguen a sus cursos de electrónica, bueno, ¿y qué es electrónica? Bueno, recuerden. Pero la cosa es que si esa es la ingeniería, entonces, ¿en qué queremos aplicar ese conocimiento científico? Y esto es a lo que venimos. A algunos nos gustan las telecomunicaciones, otros somos felices con los computadores, otros queremos sistemas de control, la instrumentación nos fascina mucho, los componentes, la microelectrónica es una miserable ingeniería, es un placer, la telemática, todo eso parece una carta de un restaurante exquisito. La comunicación, las redes de comunicaciones, el entretenimiento, por supuesto, a quien no le gustan los videojuegos, ¿cierto? Todo eso son actividades profesionales del ingeniero electrónico. Entonces, de alguna manera, nosotros venimos acá, ya tenemos una idea de lo que es la ingeniería electrónica, porque ustedes la tienen, es fascinante. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Qué creen que vamos a estudiar? No. Eso se estudia en octavo, noveno y décimo semestre. Eso no se estudia antes. Es muy triste, ¿cierto? ¿Qué carajos vamos a estudiar entonces los primeros 7 semestres? Vinimos por eso define al ingeniero electrónico, y no vamos a estudiar eso sino hasta dentro de 3 años y medio. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a estudiar un poquito de circuitos, un poquito de electrónica, eso está bien, por supuesto. O sea, vamos a coger en protobar componentes y vamos a meter voltios a ver qué se quema y qué no se quema. Pero por supuesto vamos a ver mucha física, mucha física, vamos a ver como 6 cursos de física, un poquito de programación, un poquito de inglés, un poquito de humanidades. Todo eso es muy importante, no me lo vayan a despreciar, todo eso es muy importante, pero muchos cursos de matemáticas. Ahí puse 8, yo no sé si son 8, tal vez pueden ser más, pero por lo menos son esos 8. Álgebra lineal. Gerardo les mostró unos aspectos muy hermosos de la álgebra lineal, cómo se piensa, cómo se demuestra. Y les mostró unos vectorcitos y se los puso en 2 formas distintas, en el espacio euclidiano o como una función del tiempo. Y esa interpretación es la que ustedes necesitan. Ya que Gerardo se las dio, no la suelten. El mundo, todos los objetos del ingeniero electrónico son vectores. Ustedes piensen en 3 dimensiones, piensen en el vector que cae, que se proyecta,
Y ese vector va a ser cualquier cosa, va a ser una señal, va a ser un aparato, va a ser un vector. Y verán cómo la electrónica se vuelve muy fácil. Cálculo diferencial, cálculo integral, por supuesto, cálculo vectorial, donde tenemos múltiples variables, variable compleja, en donde ya no solamente son reales, sino que hay raíces de -1 por ahí metidas, ecuaciones diferenciales, que es de donde planteamos los modelos matemáticos de la ingeniería, se convierten en ecuaciones diferenciales, por supuesto, análisis de Fourier, de Fourier se van a aburrir, lo van a ver desde circuitos 2 hasta el último curso de comunicación y control, van a ver Fourier. Y se van a aburrir de Fourier, pero nunca lo van a agotar, no lo van a agotar. Probabilidades y estadística, porque ya nos dijo Miguel ayer, un aspecto fundamental de la ingeniería es la incertidumbre, y eso lo estudia la probabilidad y la estadística. Matemáticas, a eso se van a dedicar los próximos 3 años y medio. Espero no estarlos desmotivando, esto es para motivarlos, esta es la ilusión, qué chévere. Vamos para eso. La pregunta es, ¿por qué el que diseña esos programas curriculares nos quiere meter 9 matemáticas? ¿Es cierto? Bueno, tal vez ya en esta semana como que nos han querido decir que la matemática es importante. No sé si han cogido esa idea, creo que por acá alguien lo va a mencionar. ¿Quién lo dijo? No sé. Bueno, alguien lo dijo. Lo importante es que tal vez la razón es distinta. Estoy hablando muy en serio. Ahorita lo conté. Las matemáticas nos dan una vida más plena y nos hacen más felices. Bueno, tal vez. Es porque son útiles en ingeniería también. Pero si me preguntan a mí es por lo primero. Lo segundo es una cosa accidental. Pero lo primero sí es importante. Las matemáticas son muy valiosas para la vida de un ser humano. De hecho, recordámoslo en este orden. Primero, ¿por qué las matemáticas para un ser humano? Y después, ¿por qué para los ingenieros? Pero ya no es importante, ¿ya? Si es importante para los seres humanos, pues, un ser humano que sea ingeniero es ser humano, ¿cierto? Si P, entonces, si P pertenece a los seres humanos, entonces, al revés, ¿sí? No sé demostrar estas cosas. Bien. Esta es una pregunta típica cuando el peladito de tercero de primaria tiene que multiplicar números de 3 cifras. Con las matemáticas, ¿cuánto voy a multiplicar números de 3 cifras? Esa es una pregunta muy chévere. Y hay 2 tipos de papás. 2 tipos de papás razonables. Hay papás que dicen, sí, mi hijo no estudie esa vaina, que perderá tiempo. No, esos no son razonables. Hay 2 tipos de papás razonables. Uno le contesta y se sorprende y casi que le sacan la mano como que no vas a estudiar matemáticas. Si las matemáticas son muy importantes, están detrás de todo. No hay médicos si no hay matemáticas, no hay ingenieros si no hay matemáticas, no podrías ver televisión si no hubiera matemáticas, está en todo, sin ellas no podrías vivir. Bueno, listo, se puede hacer matemáticas. ¿Cierto? Pero hay otros papás más chéveres. Las matemáticas son muy divertidas, eso es, y entre más las conoces, más te diviertes. Eso es. Ahí está bajito Eduardo Sánchez de Cabezón, un matemático español que, de acuerdo con estas respuestas, clasifica en 2 las impresiones que los pelados cogen de las matemáticas. Una es, entonces la matemática es como un padre. Está ahí detrás de todo, es importante, sin ellas no puedo vivir, pero es un padre. Es un padre, matemáticas, bueno, ¿cierto? Esa es, la matemática de todos son importantes, una madre estudia o le caso. Y la otra, para Eduardo Sánchez Cabezón, deja una impresión más interesante. Entre más sabes, más te diviertes, ¿no? Eso es. Entre más sabes, más te diviertes. La carita sospechosa, no, la carita es porque la matemática. Bueno,
¿cómo es así la cosa? Así le definimos la actitud a los chiquitos. Probablemente sus papás fueron de los segundos y ustedes vinieron aquí por el caso. Probablemente. Pero entonces ahora, esa pregunta también va a venir aquí. Este es Gerardo. ¿Sí? Gerardo nos lo dijo antier. Las matemáticas nos enseñan a pensar bien. A pensar bien, es muy importante. Yo cuando entré a la universidad empecé a enseñar redes de telecomunicaciones. ¿Ya? Por allá a comienzos de los 90. De hecho, en los 90. Entonces, en los 90 yo les decía, miren muchachos, ustedes dentro de unos años van a tener en su bolsillo toda la información del mundo. Ustedes van a ser ciudadanos informados. Imagínense la calidad de la democracia que se va a construir. Hace 10 años que no dejo redes de telecomunicaciones. Me niego a dictar redes de telecomunicaciones porque miren la democracia que construimos. ¿Cierto? Pero es porque tal vez aprendimos muchas redes de comunicaciones y poca matemática. Porque la matemática enseña a pensar bien. Nosotros Gerardo nos enseñó cómo pensar, ¿cierto? Por ejemplo, con las matemáticas podemos conceptualizar, ¿cierto? Los que no sabemos matemáticas hablamos de la mesa, sí, es la mesa. Pero los que sabemos matemáticas decimos, esa mesa son dos semicircunferencias. Entonces puedo calcular su área, pero entonces ¿cuánta madera necesito? O sea, yo puedo conceptualizar, puedo abstraer si sé matemáticas. Si no sé matemáticas, la voy a sacar por ahí y no me doy cuenta que no me va a caber, cosas así, ¿cierto? Saber matemáticas sirve mucho porque analizamos, sintetizamos, deducimos. Sabemos lógica, ¿cierto? Y la lógica es el 99.9% de la matemática es la lógica. ¿Cierto? Entonces vamos bien. Además, fíjense que cuando uno es capaz de abstraer, cuando uno es capaz de conceptualizar, cuando uno es capaz de razonar, a uno no le meten los dedos en la boca. Es así de simple, ¿cierto? Cuanto más rigor podamos usar en las diferentes situaciones, más difícil será que nos engañen. Y la democracia que construimos desde Facebook y desde WhatsApp es la del engaño. ¿Cierto? Y cuando uno sabe matemáticas, uno no se deja engañar. Porque uno razona con lo que dice, ¿cierto? Uno lee y no dice, ¿verdad? Uy, qué peligro, venga, retransmito esto. Si no dice, bueno, listo, ¿quién me lo mandó? ¿Y qué hacer lo que quiere decir? ¿Cierto? Uno como que se vuelve más lógico, más razonable. Interpretamos los datos, ¿cierto? Sabemos coger una gráfica y decir, entonces el 15% de la población estuvo sufriendo tal. Entonces podemos interpretar, y cuando alguien nos muestra la gráfica y nos diga basura, ya sabemos que nos está diciendo basura, ¿cierto? Sabemos evaluar lógicamente los argumentos, ¿cierto? No quisiera ser muy específico, pero por ejemplo, podemos evaluar los argumentos a favor o en contra de la inconveniencia de la ley estatutaria para la JEP, ¿cierto? Porque de aquí nos dicen esto, de aquí nos dicen esto, y un lado de ellos más que el otro está cargado de mentiras. Listo. Reconocemos las falacias. Este es un punto clave, la lógica de la que hablaba Gerardo. Es muy fácil para alguien que no sabe matemáticas leer una oración que diga, uy, por supuesto, tiene toda la razón. Y alguien que sabe con un poquito de matemáticas dice, no, pero eso está equivocado. De aquí no se puede inferir eso. Engañan a los que no saben matemáticas. ¿Cierto? Bien. O sea, somos mejores ciudadanos, como somos críticos, entonces tomamos con mayor responsabilidad nuestra libertad, ¿cierto? Pero hay otra cosa. Cuando estudiamos matemáticas, y tal vez eso es lo que no nos explicaban cuando eran chiquitos, ¿sí? Pues, por eso vamos donde el papá y le preguntamos, papá, ¿por qué tengo que estudiar esta vaina? Porque nos ponían problemas. Y resulta que a todo el mundo le gustan los problemas, solo a los ingenieros. Los demás huyen de los problemas, los ingenieros corren hacia los problemas. ¿Han visto esas películas de Hollywood en donde hay un tiroteo y todo el mundo sale corriendo y los policías van hacia el tiroteo? Así somos los ingenieros, donde hay problemas, allá corremos, ¿cierto? Donde todo el mundo trata de huir de ahí. Pero generalmente la gente huye de los problemas. Y el profesor de matemáticas explicaba una cosa y ponía en rojo problemas, primero. Ponía problemas. ¿Quién quiere problemas? Solamente nosotros, pero somos muy raros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
que cuando uno se enfrenta a un problema matemático, primero, uno tiene que ser muy riguroso con las definiciones, tiene que saberse con claridad los axiomas, tiene que conocer las metodologías para construir teoremas a partir de axiomas, ¿cierto? Tiene que pensar bien, y generalmente falla, ¿cierto? Un problema de matemáticas casi nunca sale de primerazo, casi nunca. Esta vez lo van a notar en sus cursos de ecuaciones diferenciales, pero lo interesante es que nos motivas a seguir y queremos seguir intentándolo, ¿cierto? Las matemáticas nos vuelven valientes. No hay conocedores de matemáticas cobardes. Eso no existe. Bueno, pues antes de el tiroteo y prefieren esconderse, sí, pero eso no es cobardía. Eso es ser inteligente. pero que haya un problema y decir, no, fíjate, no, venga, ¿cómo está la cosa? Lo analizamos, vengan a ver cuáles son los componentes del problema, cómo interactúan aquí, con qué variables describo eso, ¿cierto? Eso es como pensamos, como piensan los que saben matemáticas, y de ahí surgen cosas importantísimas. Un niño que creció haciendo problemas de matemáticas y que entonces fallaba, pero que tenía un buen profesor de matemáticas o un buen papá, es un niño que está preparado para la vida. Porque la vida es eso, problemas, intentos de solución y fallas. Y un matemático, alguien que sabe matemáticas, ya con eso no se soluciona. Sabe que tiene que seguir, por ahí no era, entonces digamos, claro, es que aquí se me olvidó un paréntesis, ese tipo de cosas, ¿cierto? En la vida a uno se le olvidan los paréntesis. Entonces cuando uno cae, pues vuelve y pone el paréntesis y sigue, ¿cierto? Y si uno está acostumbrado a las matemáticas, eso lo hace sin darse cuenta. Chévere. Por ejemplo, ¿recuerdan? ¿Alguien sabe quién es Fermat y quién es Andrew Wiles? White. Fermat era un abogado aficionado a las matemáticas. Imagínense cómo sería el hombre de despachado, que siendo abogado aficionado a las matemáticas, un día se puso a pensar, oiga, Pitágoras fue muy chévere. Dijo que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y uno nunca vuelve a oír catetos e hipotenusas, nunca más. Solamente hay en Pitágoras. Y dijo, oye, ¿y si fueran al cubo? Porque, por ejemplo, si este mide 2 y este mide 3, este mide 5, ¿cierto? Perdón, 3 y 4, este mide 5. Y si fueran al cubo, habrá algunos enteros que elevados al cubo me den como suma un cubo perfecto. Y se puso a pensar y concluyó que no. Y estaba leyendo un librito y puso al lado, ay, miren, no hay 3 enteros que satisfagan que A al cubo más B al cubo es igual a C al cubo. La demostración es fácil, pero no me cabe en esta margen. Y guardó el libro y se murió. Y alguien después encontró el libro. 2 cubos que suben un cubo. Qué interesante, 2 cubos que suben un cubo. Y se puso a buscarlos. Y durante 300 años los matemáticos del mundo estuvieron buscándolos. Y Gauss, Legendre, los matemáticos más geniales, más brillantes estuvieron buscando esos números. Pues Fermat dijo que no había, pero ¿cómo sabemos que no hay? Él decía que en la margen no le cabía, pero que ya lo había mostrado mientras escribía eso. Es interesante. Pasaron 300 años. Andrew Wiles resolvió ese problema, se hizo multimillonario porque había unos premios para que resolviera ese tipo de problema. ¿Y qué pasó en esos 300 años? ¿Toda la gente que intentó resolverlo quedó frustrada? No. Los conceptos más importantes de la matemática que se desarrollaron en esos 300 años se desarrollaron tratando de resolver el teorema de Fermat. Los conceptos más importantes, las abstracciones lógicas, las estructuras algebraicas de cuerpos, de números, de anillos, todo eso se descubrió, se inventó, yo no sé, tratando de resolver el problema de Fermat. Fueron 300 años de un avance formidable de la matemática. Fallando, y fallando, y fallando, y fallando. Los que sabemos de matemáticas no le tememos al fracaso. Al contrario, entre más fracasos hay, más aprendemos. Ayer Miguel nos hablaba del experto. Y Ignacio preguntaba, lo de la experiencia es un asunto de actualidad, y Miguel decía, no, se lo tienen que ganar. ¿Cómo se gana un experto su título de experto? Fallando. ¿Quién es el experto sino el que se ha equivocado más veces? El que no se ha equivocado no es experto, porque ya si lo resolvió ya no sabe nada más de ese problema. Quien se equivoca, ese se vuelve un experto.
Y los que sabemos de matemáticas, no nos preocupa fallar, nos entusiasma, nos motiva. Bueno, quienes saben de matemáticas no les preocupa fallar, los entusiasma, los motiva, ¿cierto? Pues eso es. Las matemáticas son para eso, para que seamos mejores ciudadanos, para que seamos más responsables con nuestra libertad, para que seamos más serios y más rigurosos leyendo la información y tomando decisiones, ¿cierto? Porque somos lógicos, porque somos razonables. Chévere. Pero entonces, hay más. A ver. Ustedes conocen harto esta experiencia, porque ustedes la han vivido en un contexto ligeramente diferente, pero la verdad, parecidísimo, casi idéntico, los videojuegos. ¿Cuántos de ustedes les gustan algunos videojuegos porque son fáciles? Un videojuego fácil no se vende, nadie compra un videojuego fácil. Lo bonito de los videojuegos es que son difíciles. ¿Y uno por qué quiere ir a un videojuego? Porque se quiere divertir. ¿Ustedes se han visto divirtiéndose con un videojuego? Son más o menos así. Y se están divirtiendo. Lo están haciendo por gusto. Nadie les está mandando a hacer eso. O no, me estoy equivocando. Que levante la mano que... Así es. Nos vamos a divertir. A divertir enfrentando problemas. Y a divertirnos enfrentando problemas difíciles. No nos divertimos enfrentando problemas fáciles. Y si me intenté y casi llego y me caí, tengo que volver a empezar. Vuelvo a empezar con más entusiasmo, con más rabia y con madre, porque a la siguiente sí lo voy a hacer. Esas son las matemáticas. Las matemáticas son ingeniería, esa es ingeniería. Eso es lo que vamos a hacer los próximos 5 años. Y si nos grabamos, que yo sé que todos ustedes saben grabar. No, casi siempre se graba una frase chiquita que ya está. Y si nos grabamos, es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. El resto de nuestras vidas va a ser intensa, va a ser feliz, va a ser llena de problemas, va a ser llena de retos, ¿cierto? Y vamos a madrear, vamos a sacar los pelos. Y esto es muy divertido. Yo los he visto. Así era mi hijo, pero el que está divirtiendo, yo lo dejaba mucho en la radio, todo sí, poquito. Listo, chévere. Entonces, yo lo pensaba regañar y dije, un momentico, yo soy igualito. Vamos, tú me estás diciendo, ¿cómo se factorizó esto? No, estoy gritando, ay, era la integral, qué pendeja. Volvamos a empezar. Y yo miré a él y me miré a él, por favor. Hacemos lo mismo. Esa es la matemática. Nos enseña la vida. Y nos enseña la vida lógica. Nos enseña la vida en donde la libertad la asumimos con responsabilidad porque tomamos decisiones informadas, razonadas. Porque no nos dejamos meter los dedos en la boca y nos preguntamos, ¿y usted por qué dice eso? Pero un momentico que su razonamiento no es correcto porque de su premisa no se concluye lo que usted quiere concluir y quiere poner como una política para, bueno, exactamente, ¿cierto? Entonces, sé mejor por quién votar, por ejemplo. Y si todos los ciudadanos supiéramos un poquito de matemáticas, la democracia sería mucho mejor. Por eso ya no dicto redes de comunicaciones, ahora dicto cursos de matemáticas. No me vayan a defraudar con eso también, por favor, no me vayan a defraudar con eso. ¿Listo? Bien. Entonces, siendo así la cosa, ahora preguntémonos como ingenieros. O sea, ya sabemos que las matemáticas las estudiamos porque queremos ser más felices. Es la única razón. Pero ahora que también nos metimos en la ingeniería, pues aprovechemos y miremos a ver para qué más nos puede servir. ¿Para qué carajos me sirven las matemáticas si soy estudiante de ingeniería? Bien. Esta frase es de Galileo. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. ¿Qué belleza? Dios mío, ¿cuáles ojitos están llorando? Demasiado ingenieros. Falta muy de poesía. Matemáticas con el cual... Bueno, Descartes, que también era muy creyente, dijo, bueno, no sé si... Por lo menos el lenguaje de la ciencia es ese. Lo que yo concluyo es que... Si queremos creer en Dios o no, pues entonces le haremos caso a Galileo. Pero independientemente de eso, sí estamos seguros que son el lenguaje en el que leemos el universo. La matemática es lo más humano que hay, ¿cierto? En una de las charlas nos dijeron que el ser humano se caracteriza porque hace herramientas para hacer herramientas.
Sí, listo, listo. Sí, eso es una propiedad casi exclusiva del ser humano. Pero no sería extraño ver, por ejemplo, chimpancés. Chimpancés que quieren sacar hormiguitas y entonces meten una pajita. Eso es hacer herramientas. Y de ahí se comen las hormiguitas. Pero hay chimpancés que la pajita no les alcanza y unen dos pajitas. Hacen herramientas para hacer herramientas. ¿Cierto? O sea, tal vez eso sea casi exclusivo del ser humano, pero no. Lo que sí es exclusivo del ser humano hasta ahora que sepamos es la conciencia de las matemáticas. Muchos animales son geniales matemáticos, pero la conciencia de las matemáticas, que nos gusta las matemáticas, la matemática es lo más humano que hay y así interpretamos el universo. Es muy chévere. Pues hubo una época larga de la humanidad donde si estallaba un volcán era porque un dios que estaba allá se puso bravo con nosotros. Pues no importa, ¿no? Le mandaba unas cuantas vírgenes allá al volcán y se calmaba, ¿cierto? Era interesante, pero cada vez menos, cada vez más interpretamos el mundo y leemos el mundo. Y decimos, momentico, no, esto no es cada vez que nuestro jefe comete un pecado, eso es más o menos con cierta periodicidad, y empezamos a comprender el mundo y lo comprendemos desde la matemática. Y esos son los modelos que nos han dado más éxitos en la interpretación del mundo. Cuando interpretamos el mundo desde algo distinto a la matemática, las equivocaciones suelen ser grandes y a veces fatales. Pero cuando lo hacemos desde la matemática y nos equivocamos, de pronto era la mínima equivocación que podemos esperar. También suelen ser fatales, pero era la mínima equivocación que podemos esperar, ¿cierto? Entonces, si la ingeniería es ciencia aplicada y la ciencia se describe desde la matemática, ¿cuál es el lenguaje de la ingeniería? Yo no sé si la foto de Gerardo me quedó bien. ¿Reconocen esta foto? Juan Carlos, el martes estuvo Juan Carlos, nos dijo esa frase: las matemáticas son el lenguaje de la ingeniería. Y ahí hay un problema bien interesante, porque si las matemáticas son el lenguaje de la ingeniería, ¿ustedes han ido a algún país en donde no conozcan el idioma? Es muy triste, porque, por ejemplo, yo sé que están hablando de música rock. Y yo sé harto de música rock. Oye, yo soy bastante culto en la música rock y ahí están hablando de música rock, pero yo lo sé decir en español. Y esta gente lo está hablando en inglés. Y yo me siento al ladito y la gente que está hablando de rock dicen, este es mucho imbécil, no sabe nada de rock. ¿Cierto? Porque no sé el lenguaje. Si yo no sé el lenguaje, no puedo hacer las cosas. Y si la ingeniería tiene un lenguaje que se llama matemática, nosotros tenemos que hablar matemáticas para hacer ingeniería. Es así, es fácil. O sea, la matemática es un lenguaje. Rodrigo nos hablaba de que la oración tiene un sujeto y un predicado, y que el núcleo del sujeto es un sustantivo y el núcleo del predicado es un verbo, y que los adjetivos pueden ser adverbiales o hay una estructura, hay una gramática, hay una sintaxis, hay una prosodia, hay una ortografía para el español. Y la verdad es que cuando uno ve a algunos de ustedes y se hablan y ¿cómo te fue? No, pues yo estoy con ese man y ese man ahí todo. Y entonces yo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es todo? Yo no entiendo qué es todo. Pero bueno, ustedes tienen ese lenguaje y se entienden, ¿saben qué quiere decir todo? Entonces yo todo, algo interesante debió pasar, no sé qué pasó, pero o sea, ese idioma yo no lo conozco. Pero si hablamos en el español, yo toda no es una oración. ¿Cierto? Bueno, hay un sujeto. Pero, ¿será que hay un predicado? No, quién sabe, ¿cierto? No está la estructura. Y mientras no haya una estructura así, la comunicación es muy incompleta. Entonces nosotros tenemos que hablar matemáticas. Ese es el lenguaje. Y las matemáticas solamente son un lenguaje con una gramática, con una sintaxis, con una prosodia, con una ortografía muy estrictas. Mucho más estrictas que la del español. Pero eso es todo. Si supimos gramática del español, vamos a aprender gramática de la matemática. Porque es lo mismo, son las reglitas. Esto va así, esto va así. O sea, uno pone si P, entonces Q. Uno no pone si P, Q, entonces. Porque gramaticalmente queda incorrecto. Y entonces no doy mi mensaje. No lo estoy hablando bien. No estoy hablando bien el idioma. Eso es. Entonces se trata de aprender un lenguaje. Y cuando aprendemos ese lenguaje, podemos hablar de ingeniería. Creo que era Felipe II, que decía, ¿quieres hablar de negocios? Habla en inglés. ¿Quieres hablar de estrategias militares? Habla en español. En alemán.
¿Quieres hablar de amor? Habla en francés. ¿Quieres hablar con Dios? Habla en español. ¿Quieres hablar de ingeniería? Habla matemática. Eso es, ¿listo? Si queremos hablar de ingeniería, debemos hablar de matemática. Es nuestro lenguaje. Y ya nos han insistido en eso harto. Bien, por supuesto, y aquí viene una cosa interesante. Bueno, entonces tengo que aprender matemáticas, entonces tengo que aprender a calcular, entonces tengo que coger números de 20 dígitos y los tengo que saber multiplicar, tengo que saber sacar la raíz cuadrada de eso. No, esa era una habilidad útil de algunos matemáticos hace 200 años, pero ni siquiera importante, era útil. Hoy esa habilidad no es útil. Es maravilloso ver esa gente que multiplica números de 20 cifras en medio segundo. Y qué chévere, pero qué mental tan inútil, ¿no? Generalmente la calculadora les suele ganar por algunas fracciones de milisegundos. Entonces, ¿para qué, cierto? Los números no son el problema de la matemática. No de la matemática de la ingeniería. Hay matemáticos cuya fascinación es con los números. ¿Vieron la película El hombre que conocía el infinito? Sí, ¿cierto? ¿Quién no? Por favor, puede pasar a renunciar. Ramanujan es un matemático indio que no acabó el bachillerato. Él no estudió, el bachillerato no lo acabó, pero le empezó a escribir carticas a un matemático de Cambridge. ¿Cómo se llamaba el tutor de Ramanujan de Cambridge? Hardy, chévere. Y entonces Hardy decía, qué más mira este man como me escribe, hasta que un día de tan aburrido leyó, dijo, oiga, esto está interesante. Proponía un teorema, pero no lo demostraba. Entonces Hardy se puso a ver si era verdad, y lo demostró. Y era un teorema bastante novedoso, y a este chino cómo se le ocurriría, y lo mandó a traer. Entonces el chino, sin acabar bachillerato, arrancó a hacer su doctorado en matemáticas. Es interesante, yo que ustedes qué harán hace los 5 años, porque no arrancan de una vez con su doctorado. Bueno, ahí estamos claros. Y necesitan algo más. Ramanujan soñaba los teoremas. Lo soñaba. Entonces él se dormía. Él decía que era una diosa, ¿es cierto? Él era devoto de una de las muchas diosas del hinduismo. Y entonces él decía que la diosa por las noches le soplaba los teoremas. Y él se levantaba por las mañanas y los escribía. Y se los daba a Hardy. Y Hardy decía, oiga, ¿verdad? ¿Esto es cierto? Sí, claro que eso es cierto. ¿Y cómo sabes? Porque me lo dijo la diosa. Y entonces Hardy se ponía a demostrarlo. Y sí, era verdad. Era verdad. Y salían cosas muy raras. Me alegra que tengo una cabecita. Acá. Ya. Por ejemplo, Ramanujan una vez soñó esto. 1, 2, y Hardy dijo, ¿verdad? Sí, claro, me lo dijo la diosa. Entonces Hardy lo demostró. La suma de todos los números enteros no negativos da menos un doceavo. Es curioso porque uno como ingeniero no suma hasta el infinito. Uno suma muchos términos. Y cuando uno suma muchos términos, uno dice, eso tiene infinito. Y eso es correcto, eso tiene infinito. Y si sumas 100.000 millones, eso crece. Y si sumas 50 trillones, crece más. Pero si sumas infinitos, te da menos un doceavo. Y en eso se basa la teoría de cuentas. La física de hoy se basa en que la suma de todos los enteros es menos un doceavo. Y eso lo soñaba Ramanujan. La demostración es bastante elaborada, pero hay una demostración elemental, simplísima. ¿Se la hago? Sí. Fundamentalmente es correcto. Pero si hay un matemático por aquí, nos va a decir, no, eso no es exactamente así, y va a tener la razón. No es exactamente así. Pero mire cómo es el mundo. Miren esto. ¿Qué es esta suma? 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1. En cálculo 1 van a haber series y secuencias. Esa es una serie de sumar una secuencia. La secuencia menos 1 a la n. Entonces eso es menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1 más menos 1.
¿Eso está mal? No, eso está bien. Bueno, está bien. Creo que sería un desprecio, sería falta de cortesía no usarlo. Listo. Entonces eso está bien. La van a ver y entonces van a saber que no converge. ¿Por qué? Porque van a demostrar unos temas muy bonitos que en este tipo de series de potencias, porque es R, es menos 1 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, entonces lo que importa es que la razón de la serie sea menor que 1. De aquí en valor absoluto, y aquí es 1. Entonces eso no converge. Y los ingenieros sabemos que no converge, porque es hasta aquí da 0, hasta aquí da 1, hasta aquí da 0, hasta aquí da 1. Entonces eso oscilan entre 0 y 1, y entonces decimos eso no converge. Y eso es correcto. Pero ¿qué pasa si fuéramos hasta el infinito? Como los ingenieros no sumamos hasta el infinito, sumamos, si queremos sumar mucho, sumamos 1000 millones. Y paramos, entonces nos vamos, eso no converge. Pero si sumáramos hasta el infinito, notaríamos que 1 menos S1 es igual a 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1. Es igual a S1. De manera que 2S1 es igual a 1 y S1 es igual a 1. Pero tienes que sumar hasta el infinito. ¿Eso quién lo sabe hacer? Nadie. En este universo no se puede sumar hasta el infinito. No es posible. Pero nosotros podemos hacer la abstracción. No vamos a sumar 50.000 trillones, vamos a sumar infinito. No, nadie suma hasta el infinito. Esa es de una obra de teatro famosa. ¿Tú sabes contar? Sí, ¿hasta cuánto cuentas? Hasta infinito. No, eso es demasiado. ¿Hasta 100? Sí, bueno, hasta 100 sí. Es una de esas obras de teatro de absurdo. No me acuerdo de quién, pero es precioso. Pero si sumáramos hasta el infinito, esa suma es un medio. Es un medio. ¿Hay algún error? ¿Dividir por 0 o algo así? No. Hay un error. Pero entonces ahora fíjense esta. S2, 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5. ¿Cierto? Y pongamos aquí S2. S2 es 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5. Aquí está uno de las cosas dudosas, pero que en realidad es correcto. Pero sí, no, esto se demuestra desde las funciones z de Riemann. Esto no se demuestra así. Porque aquí hay una cosa dudosa. Aquí yo sumo esto y me da 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1. O sea que 2S2 es igual a S1. O sea que S2 es igual a un medio de S1 que es igual a 4. Si sumas hasta el infinito, en ingeniería no sumamos hasta el infinito, no todavía. De pronto cuando hagamos máquinas que viajen en el tiempo, o cuando hagamos cohetes que en 2 minutos nos lleven a algunos millones de años luz de distancia, seguramente en esos momentos los ingenieros tendremos que sumar hasta el infinito. Pero hoy los ingenieros no sumamos hasta el infinito. Eso es en el mundo de las matemáticas. ¿Cierto? En el mundo de las matemáticas es ideal. Listo. Ahora sí vamos entonces con esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. A ver, ¿qué le vamos a hacer a esta suma? ¿Qué tal si le restamos ese 1? Perdón, ese 2. Si le restamos ese 1, me va a quedar menos 1 más 2 menos 3 más 4 menos 5. Y esto me va a quedar entonces 4 más 8 más 12, etcétera, ¿cierto? Eso es S3 menos S2. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Todos conmigo? Ustedes me pueden ver ya. Qué pena, creo que lo que estoy siendo muy malo con ustedes, porque no me dijeron. Vuelvo a empezar. ¿Esto qué es? Esto es 4 veces S3. Es 4 por 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, menos 3S3 es igual a S2. Entonces, S3 es igual a S2 sobre menos 1. Sobre menos 3. S3 es igual a menos 1. Todavía no sé si lo tenían que hacer, creo que en el curso de física 1 no. Pero en el curso de física 3 o física 4 o teorías positivos de pronto les interesa coger un libro de teoría de cuerdas. No sé, por ejemplo, hay un profesor de Cambridge, por cierto, David Tong, y él tiene un libro, ahí está disponible en PDF, son sus apuntes de clase, que se llama Teoría de Cuerdas.
bájenlo, descárguenlo. Y en la página 30 y pico está haciendo unos desarrollos y llega a una frasecita que ni siquiera le preocupa. Dice, y como la sumatoria de los n para n desde 1 hasta infinito es igual a menos un doceavo, entonces bla 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 bla. Y es teoría de cuerdas, es la física de oro. Esa es una realidad de la física de oro. Chévere, sí. Nosotros afortunadamente no sumamos hasta infinito, esas series no convergen y bueno, terminamos para nosotros, por lo pronto. Pero entonces, fíjense quién era Ramanujan. Ramanujan soñaba eso y después a Harvey le tocaba demostrarlo, pero hicieron una llave impresionante porque demostraron teoremas que a Harvey jamás se le hubieran ocurrido. Pero Ramanujan lo soñaba y Harvey se lo demostraba. Hicieron una llave preciosa, preciosa. Bien, a Ramanujan le gustaban los números, por eso él no demostraba teoremas, a él le gustaban los números. Por ejemplo, Ramanujan murió muy joven, como de 30 años. Y entonces Harvey se fue a visitarlo en su lecho de muerte. Y Ramanujan le preguntaba, ¿y cómo te viniste? No, me vine en un taxi. ¿Y cuál es el número del taxi? 1729, pero ¿eso qué? No tiene nada interesante. Ramanujan le contesta que no tiene nada interesante. Es el entero más chiquito que lo puedes escribir como suma de cubos de dos formas distintas. Y se murió. Es muy romántico, ¿sí? Es muy romántico. Pero el dato sí es verdad, yo no sé si se murió ahí o no, pero si se muere ahí, la novela es más que... Muchas gracias. Bien, entonces, ese es Ramanujan. Él no sabe demostrar teoremas, pero él sabe mucho de números y maneja números. No, gracias. Tengo suficientes marcadores, gracias. En cambio, Grothendieck es uno de los matemáticos del siglo XX más importantes. Es un genio de la matemática. La gente lo ve pasar y le hace veñas y se queda mirándolo cuando va porque Grothendieck es un dios. Y una vez, un estudiante le preguntó, profesor, ¿un número primo? Y el paso dijo 57. Y dice, bueno, y 57 no es primo. Cierto, se llama el primo de Grothendieck. El pobre Grothendieck, que debería ser famoso por muchas cosas importantes, es famoso por su número primo, el 57, que no es primo. ¿Cierto? Entonces, hay matemáticos que no les interesan los números. Aunque los ingenieros finalmente tenemos que hacer aparatos. Los aparatos vienen al final del proceso matemático. En nuestro proceso matemático nosotros tenemos que pensar. Los números son un buen asunto para los computadores. ¿Cierto? Que antes de los computadores hubiera gente brillante con los números era importante. Hoy no. Hoy necesitamos números. Dejemos que el computador se encargue de los números. Ustedes piensen, razonen, hagan la lógica, establezcan el modelo. ¿Cierto? Planteen las simplificaciones, ajusten la realidad con el objetivo para determinar el modelo más apropiado a su objetivo. ¿Cierto? Eso lo hace un ser humano, un ingeniero. De hecho, nos vamos a poner también a hacer ecuaciones diferenciales, vamos a resolver muchas cosas y encontrar la función que satisface esto. Y eso está bien, pero eso tampoco lo vamos a hacer como ingenieros. Los ingenieros ni siquiera operamos simbólicamente con las cosas. Eso lo hace muy bien el computador. La Universidad Distrital tiene unas licencias muy valiosas de una aplicación muy bella que se llama MATLAB. Son pocas las universidades en Colombia, en Latinoamérica, que tienen esas licencias. Eso nos pone a charlar con los estudiantes de Yale, de Cambridge, de MIT, de Caltech. Ellos tienen esas licencias. Y nosotros. MATLAB. Entonces, dejen que MATLAB se encargue. MATLAB hace las cosas muy bien. MATLAB no confunde una Z por un 2. MATLAB no confunde un signo menos con el palito del 1. Uno sí. Entonces, ¿para qué se pone uno en esas? MATLAB lo hace muy bien. ¿Qué necesitan los ingenieros si no son números y si no son esas operaciones? Por supuesto, en los 8 o 9 cursos de matemáticas que les dije que íbamos a ver, van a hacer eso. Y a lo mejor van a tener que dar números. Pero no es porque eso sea lo importante por aprender. Es porque este es un proceso alquímico. ¿Ustedes saben quiénes eran los alquimistas? Querían convertir el plomo en oro, ¿cierto?
Y entonces uno creía que los alquimistas quieren convertir el plomo en oro. Cuando en un examen, cuando en un parcial les pidan la solución de la ecuación o les pidan el número que da el resultado, ustedes entreguen eso al profesor y díganle, Tom, ahí tiene su oro, reconvertir su plomo en oro. Pero el profesor no le interesa ese oro, al profesor le interesa lo que pasa con los alquimistas, que se transformaron por dentro. La razón de convertir plomo en oro es para ese es el resultado de algo que los va a transformar por dentro, que va a elevar su sentido espiritual, que los va a conectar. Yo no sé cómo será la cosa entre ellos, yo no soy alquimista, pero me imagino que los conectará con el universo y cosas bellas. Ellos se quieren transformar a ellos mismos. Cuando nosotros en nuestros cursos de matemáticas tenemos que resolver la ecuación o tenemos que encontrar el número, es porque queremos convertir plomo en oro, y eso es una bobada. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo nos transformamos nosotros por dentro. ¿Qué es lo importante para nosotros como ingenieros? Sí, eso es importante para nosotros como ingenieros. Es descubrir patrones, primero. Y segundo, describir bien esos patrones. Esa es la matemática. ¿Cierto? O sea, necesitamos dos cosas. Tener la visión apropiada para notarlo. Miren, esta es mi realidad y yo veo ahí el modelo y construyo mi modelo matemático. Pero segundo, construir el modelo matemático es frustrante ver a los estudiantes de ingeniería electrónica que tienen el modelo en la cabeza y no lo saben expresar. No sé, miren, es que yo aquí todo común ¿qué? No te voy a poner el condensador. No, pues es que ya hay condensador y todo común. No, eso no sirve, ¿cierto? Toca saberlo expresar. Y expresarlo es el otro aspecto de la matemática. Encontrar el patrón y saberlo expresar. Dos cositas, chiquitas, ¿cierto? Por ejemplo, mi esposa. ¿Cómo hablarles de ella? Es una mujer, primero, absolutamente hermosa. Muy hermosa. Y segundo, muy brillante. A veces da vergüenza. Pero ella sabe encontrar patrones. Ella los ve. Y claro, miren, ella es mi Ramanujan. Mira, aquí está la solución. ¿Dónde? Yo estoy viendo ahí 4 horas. Sí, mira, ahí está. ¿Dónde? Pues aquí, mira. Y ahí está la solución. Pero después ella no me lo sabe escribir. A mí me toca escribirlo. Y hacemos una pareja muy bonita. En todos los sentidos. Entonces, de eso se trata. Nosotros, como ingenieros, construimos el modelo, hacemos la abstracción, conceptualizamos el problema, y eso se llama matemática. Cuando lo tengamos después en forma de un sistema de ecuaciones diferenciales, en forma de, no sé, cualquier cosa, lo resolveremos, o se lo daremos al computador para que lo resuelva. O si tenemos un sobrinito que está en primer semestre de ingeniería electrónica, se lo vamos a dar para que lo resuelva. ¿Cierto? Cosas así, porque eso no nos importa. Nosotros queremos es pensar en matemáticas. Tenemos que hacer esa transformación, debemos pensar en matemáticas. El descubrimiento de la belleza es de los ingenieros, no de los computadores. Pero el tratamiento de los números, el tratamiento mecánico de los símbolos, eso ya no lo necesita hacer un ser humano, eso ya es demasiado tonto. Bueno, listo. Encontrar patrones y describirlos bien. ¿Algún voluntario que quiera jugar conmigo? Miren aquí la cara de matemático. Perfecto, tan bella, gracias. Bueno, gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, no sé, debía haber visto algo antes, pero claro que puedes repetir. Vamos a jugar 2 veces y las 2 veces vas a perder. Pero no importa, a la tercera vas a ganar. Y te vas a sentir muy feliz. ¿Listo? Tú con rojito, yo con azulito, porque tú eres medio de niño. Entonces, la cosa es así. Yo voy a dibujar 12 bolitas. Y cada uno de nosotros va a tomar turnitos para borrar bolas. ¿Listo? Vamos a borrar 1 o 2 bolas. Tú escoges si borras 1 o si borras 2. Pero cuando borres 2, que sean consecutivas. No puedes borrar esta y esta. No tienen que ser consecutivas. Entonces vamos a tomar turnitos. Y el que borre la última bola gana. ¿Listo? ¿Sí entienden todo seguro? Sí. Bien.
Ahí voy a borrar esto. Wow, borraste dos de una vez. Eso es posible porque eran consecutivas, está bien. Entonces. Perdiste, no, qué lástima. ¡Gané! ¡Aplausos! ¿Viste qué hice? ¿Todos vieron qué hice? Vamos a ver, vamos a ver algo. ¿Quieres arrancar tú o quieres que arranque tú? ¿Verdad? ¿Segura? O sea, que ya la cogiste. Ya sabes bien cómo es. Entonces mentí porque dije que ibas a perder 2 veces. No, tal vez 3 veces. Ah, no juego más. No, ya no juego más. Está bien, sigamos jugando. Sí, toca hacer que no la aprieta mucho. Pero no. ¿Cómo es tu nombre y tu código cuando nos encontremos en el tratar? No sé qué haces. ¡Ganaste! Buenísimo, muchas gracias. Sofía, gracias Sofía. Qué rico que estés en la universidad. Te lo mereces. Todos supieron qué hicimos Sofía y yo, ¿cierto? Ya saben cuál es la solución. Eso se llama descubrir el patrón. Ya vimos el patrón. Ya sabemos qué hay que hacer. Ese es el 50% de la ingeniería. Encontrar la solución. El otro 50% de la ingeniería es decirlo bien. ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién me dice cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Borrar el círculo en este caso que está diametralmente opuesto. ¡Wow! ¡Qué belleza! Diametralmente opuesto. Listo. Sí. ¿Tú viste los videos de esa escalera? Entonces te dijiste cuadrante y te creíste que sí, esa es. Fíjense que la gente normalmente, tú y tú me das por favor el código porque cuando nos encontremos en noveno semestre los voy a recordar. La gente generalmente empieza a decir, no, pues borras el contrario. El contrario, pero los contrarios si estos son bolas. No, pues borras el del otro lado. Pero ¿cuál del otro lado si esto es un círculo? ¿Cierto? Y empieza a tratar de decir cómo es esta estrategia. Y no, hay una forma correcta de decirlo. Borras, bueno, de hecho no dice completo, borras el mismo número de bolitas que queden diametralmente opuestas. Eso es el lenguaje. Así es como se dice, ¿cierto? Si dices, borras la bolita que esté como ese artículo no lo publicas. No lo vas a publicar porque nadie te va a entender, ¿cierto? No borras las bolitas que estén como borras las bolitas que estén diametralmente opuestas y esa es la segunda parte, el lenguaje. Te tiras en la mitad del ejercicio, pero vale, está bien. ¿Listos? Eso es. Entonces fíjense cómo es la cosa, ya casi vamos a acabar. Otra vez, repitamos. Entonces esto venía de una frase larga y al final, en primero decía la aplicación creativa de principios científicos. ¿Cierto? Para mí construir hacer cosas. Listo. La aplicación creativa de principios científicos. ¿Cuál es el principio científico? ¿Cuáles son los principios científicos? El primer principio científico es que la ciencia no dice verdades. A la ciencia no le interesan las verdades. Eso es del interés de la matemática. La matemática no es una ciencia. La matemática es el arte de la lógica, pero no es una ciencia. No estamos viendo el mundo objetivo para interpretar el mundo objetivo. Pero sí que nos da herramientas para hacer eso. ¿Qué hace la ciencia? Observa el mundo. Los hechos son las verdades. ¿Cierto? Esos son los hechos. Las únicas verdades son los hechos. ¿Qué ocurrió aquí? Esto se calentó. Listo. Ese es un hecho. Eso es una verdad. Eso nadie te lo va a disputar si se quemó. Uy, sí, esa vaina se calentó, ¿cierto? Entonces esos son los hechos. Observamos el mundo. Y lo observamos. Y lo volvemos a observar. Y lo seguimos observando.
Una cosa que a mí me fascina de ver cuando Rodrigo dirige a sus estudiantes de tesis es que él les dice, miren el problema. Y ellos dicen, sí, profesor, ya lo vi. No, mírenlo más. Sí, profesor, ese es el problema. No, pero mírenlo alto. Y después de que se quedan así, pero mírenlo más, de pronto alguien dice, ¡ay, miren! Y ven cosas importantes en el problema, ¿cierto? Eso hacemos los científicos, eso hacen los científicos. Observan el mundo. Y entonces lo observan el mundo hasta que, haciendo el análisis de sus observaciones, pueden proponer un tipo de generalización. Observé esto y pasó esto, observé esto y pasó esto, observé esto y pasó esto. Tal vez la explicación es esta. Y entonces construyen, inducen por los hechos que observan una teoría. En la ciencia hay teorías, no hay verdades, hay teorías. Cuando ustedes les digan, por ejemplo, ay, no, pero esto es solo una teoría. No digan, ay, sí, me ganó, qué lástima. No, pues claro que es una teoría, porque la ciencia solo tiene teorías. La ciencia es demasiado humilde para dar una verdad. La teoría. Esto puede explicar el mundo. ¿Y cómo pensamos si esa teoría sí puede ser o no? Pues entonces, si esta teoría es cierta, podemos deducir una hipótesis. Cuando ocurra esto, deberá pasar esto. Entonces, esa es una hipótesis. La ciencia es muy buena para encontrar mentiras. Porque si esa es la hipótesis, pues hagámoslo. Y si no ocurre lo que la teoría decía, la teoría es falsa. La ciencia es buena para encontrar falsedades. Y eso es muy chévere, porque un buen ciudadano detecta falsedades. ¿Cierto? Algunos ciudadanos ven falsedades y van y no. ¿Cierto? Eso es un mal ciudadano. Pero un buen ciudadano es un científico que detecta falsedades. Si esto es verdad, debería ocurrir esto. Veamos a ver. Vamos a los hechos. Los hechos son los que validan. Los hechos, ¿cierto? Si no ocurre lo que se esperaba, la teoría está mal. O mi hipótesis quedó mal, ¿cierto? Pero no. Suponiendo que el proceso lógico es correcto, la teoría está mal. Pero si ocurre lo que se esperaba, la teoría puede estar bien. Vamos ganando más confianza en ella. Hasta ahora todas las manzanas cuando se sueltan se caen. Y le hemos ganado una confianza a la teoría de la gravedad. Pero el día que soltemos una manzana y se va para arriba, miren, Newton estaba equivocado. Y a nadie le va a doler. Newton estaba equivocado, miren, una manzana se va para arriba, ¿cierto? Pero por lo pronto no, por lo pronto todas las manzanas se caen. Tenemos mucha confianza en la teoría de la gravedad, pero es una teoría. No es la verdad de la gravedad, no es la verdad de la evolución, no es la verdad de la relatividad. Son las teorías. Y esas teorías explican muchas cosas. Hasta ahora explican todo lo que hemos puesto a explicar. Pero cuando haya algo que lo explique y no es así, entonces esa teoría es falsa. Generalmente, después de que se ha probado mucho, lo que pasa es que se encuentran regiones en donde es válida y otras regiones donde toca hacerle ajustes, ¿cierto? Cosas así, por ejemplo, dos cuerpos no se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas y inversamente proporcional al radio de su distancia, al cuadrado de su distancia, no. Lo que pasa es que dos cuerpos deforman el espacio-tiempo. Bueno, chévere, ¿no? Pero eso fue que se descubrió un poquito más de rangos con velocidades altas y ese tipo de cosas. Pero entonces, hay otros principios científicos, ¿cierto? Principios científicos como en mi análisis digo, no se le ve. Y aquí ocurrió un milagro. Y el profesor le dice, uy, yo creo que usted debería ser un poquito más específico en el segundo paso. ¿Cierto? No, los milagros no son parte del proceso científico. ¿Cierto? ¿Uno puede creer o no en milagros? ¿Chévere? Si son ingenieros, cuando actúen como ingenieros no crean en milagros. Si van a creer en milagros, que sea por fuera de la ingeniería. Por lo menos. El otro dice, mire, está la integral del, abre paréntesis, la derivada parcial de esto sobre x y dice, y miren, esta es mi filosofía. No, la filosofía está para otras cosas más lindas. Cuando la ciencia no tenga mucho que decir, entonces tú de la filosofía tratas de esclarecer lo que te quede más razonable. Entonces de ahí no sacas filosofías. O mira, esta es una excelente demostración, pero le falta sentimiento, le falta tibieza. Bueno, sí, a veces en matemáticas hay unas demostraciones más elegantes que otras. Pero si ya está demostrado, punto. Se acabó. ¿Quiere una demostración? Tome su demostración, hijo de madre. No, la ciencia no trabaja así. Hay científicos que se pelean, y se pelean duro. Pero no por razones de que tu demostración a mí no me gusta. O porque tu demostración me ofende. No, pelean por otras cosas. Pelean por otras cosas. Bueno, y así, hay muchas verdades. Mira, el mundo de las matemáticas.
¿Será cierta la creencia popular de que la raíz cuadrada de 1729,18 es 45,001? Y si no, ¿por qué no? Eso no es un tema de debate, ¿cierto? Uno nunca ve las entrevistas de María Jimena Duzán preguntándose eso. Otras cosas que son discutibles, eso no es discutible. Cosas así, esos son los principios científicos y es muy bonito. Pero ya como para ir redondeando, a nosotros lo que nos interesa como ingenieros para hablar matemática es construir modelos matemáticos de las realidades que hacemos. Evaluarlos, eso ya se lo dejaremos al computador o al sobrinito que está en segundo semestre de electrónica y nos queremos vengar en él de todo lo que nos hicieron a nosotros, ¿cierto? Pero nosotros evaluarlo no, nosotros tenemos cosas más interesantes que hacer. Vamos a proponer el modelo, y vamos a ajustar el modelo, y vamos a verificar el modelo, y vamos a validar el modelo, y vamos a depurar el modelo. Cosas en donde se necesite un cerebro de un ingeniero. Hacer 200 multiplicaciones para invertir una matriz, eso es muy triste ahora, ¿cierto? Entonces ese es nuestro mundo. Tenemos una realidad. Y la realidad es compleja, la realidad de la ingeniería es compleja. Pero nosotros la vamos a simplificar. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, haciendo así, que ante los estímulos de la realidad, para mi objetivo particular que me interesa, mi modelo responda con estímulos suficientemente parecidos. Si el error es muy grande, ajusto mi modelo. Si el error ya es suficientemente pequeño para mi tolerancia, porque los ingenieros somos tolerantes al error. Cuando yo tenía sociedades, había una frase que sonaba mucho en esta universidad. El matemático debe ser muy riguroso y muy estricto, el ingeniero no. Esa frase hace mucho daño. El ingeniero debe ser tan estricto y tan riguroso como el matemático o más, porque si el matemático, el teorema le salió mal, nadie se va a morir, pero el ingeniero que hizo el puente de Shirahara, los que hicieron Hidroitango, esos no fueron tan rigurosos como debieron. Y lo que hacen es gravísimo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ocurre es que finalmente nosotros vamos a construir. Y cuando construimos, pues sabemos que la precisión matemática no alcanza a la realidad, porque los modelos son aproximaciones, son simplificaciones. Entonces nosotros lo que tenemos es una tolerancia al error, que no es una tolerancia a la falta de rigurosidad, no es una tolerancia a la informalidad. Los ingenieros no podemos ser tolerantes ante la falta de rigurosidad o ante la informalidad. Nuestros procedimientos matemáticos deben ser rigurosos, estrictos. Pero si me dio que son 3 voltios, yo no voy a poder poner 3 voltios. A lo mejor puedo poner 3.0001 o 2.999 y eso no va a ayudar. Ahí es donde los ingenieros somos más laxos, pero solo ahí, ¿cierto? Entonces, el modelo es una simplificación. ¿Se notan que es una simplificación o me quedó demasiado parecido? Sí, es una simplificación, ¿cierto? Entonces, es una simplificación. El modelo matemático es una simplificación. Por eso es que los ingenieros somos muy buenos conceptualizando, abstrayendo, ¿cierto? Interpretando una realidad compleja para poderla tener en nuestras cabezas. Creo que aquí lo ponemos. Determinamos cuál es el sistema. ¿Se acuerdan que ayer Miguel les dijo que se van a encontrar con esa palabra mucho? ¿Cuál es mi sistema? Y una vez que tengo mi sistema, ¿cómo está compuesto? ¿Cuáles son los componentes de ese sistema? Y eso no lo digo yo porque lo diga yo, lo digo yo porque tengo unos objetivos respecto a mi realidad. Yo quiero diseñarla para que sea más eficiente, quiero que la temperatura sea más alta, quiero que vaya más rápido, ¿cierto? Son mis objetivos los que deciden cómo describo ese sistema, cómo describo los componentes, cuáles variables van a describir esos componentes, les vamos a llamar variables de estado, eso se lo van a encontrar algo. Cómo interactúan esos componentes para actualizar las variables de estado y qué parámetros están ahí ajustando esas interacciones. Eso se llama un modelo matemático. Que de ahí saques un sistema de ecuaciones diferenciales, chévere. Ese es un modelo matemático analítico. Que de ahí saques un programa de simulación, chévere. Ese se llama un modelo matemático de simulación. Que de ahí saques una idea para ir al laboratorio a hacer un montaje, chévere. Eso se llama un modelo matemático experimental. Pero el modelo matemático es uno. Como lo quieras evaluar, es a tu gusto. A los ingenieros casi siempre nos gusta la experimentación. Y cuando el cantidad se hace muy costosa, casi siempre trabajamos con la simulación. Y a algunos se les ocurre ir a hacer doctorados. Y cuando hacen doctorados, entonces trabajan con los modelos analíticos. Generalmente, desde la ingeniería de pregrado hacemos simulaciones, hacemos ajustes, y los modelos analíticos que hacemos son resultados ya muy verificados de simplificaciones de nuestra realidad. Pero cuando vamos a hacer maestrías y doctorados,
podríamos empezar a trabajar en los modelos analíticos de nuestros modelos. Pero generalmente los modelos que debemos hacer son de simulación o experimentales y debemos ser muy juiciosos, muy rigurosos, porque el modelo matemático debe ser muy explícito, muy concreto, muy claro. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las variables de estado? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las reglas de interacción y cómo evalúo esas reglas de interacción? Eso es lo importante, ¿listos? Y entonces ya se me están durmiendo. Por ejemplo, miren esa realidad compleja de allá. Esa realidad es compleja, ¿no? ¿No me creen? Es compleja. Si la pila se calienta, ahí va a haber problemas. Si en la soldadura hay una burbuja de aire, ahí va a haber problemas. Ustedes en el primer semestre van a hacer ejercicios para evitar que haya burbujas en las soldaduras, pero probablemente en el cuarto semestre le van a quedar burbujas de aire en las soldaduras y eso va a ser problemático, ¿cierto? Entonces eso es complejo, pero nosotros nos inventamos el modelo del lado. Ustedes dieron electricidad en física en 11, ¿cierto? ¿Entienden de esa realidad a ese modelo que hay? Si no, dentro de 2 meses lo van a entender bien. Y probablemente al costo de 2 o 3 parciales rajados. Pero lo van a entender bien. Listo. Entonces, esa es una simplificación, es un modelo matemático. Y cuando hacemos esa simplificación y le metemos las leyes de la física, obtenemos una ecuación diferencial. Pero si hacemos esta otra simplificación, ¿se acuerdan que también vieron fuerzas y masas y velocidades en física? Nos sale esto, que es una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial yo la puedo modelar como un objeto matemático. Pero este objeto matemático me representa ese circuito y me representa ese carro. Eso no es abstraer, eso no es conceptualizar, eso no es tener una idea clara del problema. Tengo una ecuación diferencial. ¿Y esto qué es? No, esto me representa un carro. Yo pensé que era un circuito. No, también. Eso es la elegancia, esa es la belleza de la matemática. Que mi abstracción y mi conceptualización yo la puedo aplicar a todas las realidades a las que sea aplicable, hasta donde sea posible. Ese modelo de allá no tiene en cuenta la temperatura de la pila. Y si la pila se calienta, ese modelo ya no va a servir. Entonces, mi objetivo me restringe a la validez de mi modelo. Entonces, por ejemplo, ese es mi modelo y yo lo puedo solucionar analíticamente. No se preocupen, en tercer semestre ustedes van a saber qué es lo que hay. Eso es la solución analítica de una ecuación diferencial lineal de primer orden con convenciones constantes. Esto es. Ustedes se van a dar cuenta que los ingenieros tenemos esa ventajita de como conocemos la matemática, podemos ser chicaneros espectacularmente. No sé, todos ustedes saben que la suma es asociativa, que el orden de los sumandos no afecta a la suma, ¿cierto? Y eso lo saben en tercero de primaria, y eso lo sabemos los ingenieros. Pero a los ingenieros no nos gusta confesar que lo que sabemos es lo que sabe el chino de tercero de primaria. Entonces no le decimos la asociatividad de la suma, le decimos la descomposición polifásica del segundo tipo. Chévere, ¿cierto? Entonces la gente dice... Entonces, esto es lo mismo, esa es la solución analítica de eso, que es una bobada. Se van a ver cuando van ecuaciones diferenciales, es una bobada. Pero podemos hacer un computador análogo. Cuando vean con Hans Circuitos 3, van a ver ese triangulito, es una maravilla, ese triangulito es una belleza. Es tan bello que muchas veces creemos que la realidad es tan bella como el modelo y quemamos una cantidad de cosas. Es bellísimo, pero es real. Pero con eso podemos simular cualquier ecuación diferencial. Cualquier ecuación diferencial. Por ejemplo, ahí tengo un integrado y esa es la integral que estamos calculando allá. Pero también puedo tomar instantes de tiempo. Eso lo van a hacer desde el primer momento. Muestra. Ya casi nunca usamos electrónica analógica. ¿Se acuerdan que nos hablaron de eso? Analógica y digital. Ahora casi siempre lo hacemos digital. Y si aproximamos el diferencial por una diferencia, nos queda un circuitico diferencial que lo podemos simular en un computador digital. Ese es un computador digital, aunque no me crean, pero dentro de poquito van a notar que ese es el computador digital. No tiene pantalla ni tiene teclado, pero tiene lo que hay por dentro de eso, ¿cierto? Hay una unidad de procesamiento, hay unos registros, hay los buses, hay unas memorias, hay unos dispositivos de entrada y salida, y hay un software. Y este software está evaluando este modelo matemático, que ese modelo matemático es una discretización de ese modelo matemático que me permite evaluar un carro o un circuito, ¿cierto? Yo como ingeniero hago mi modelo, construyo mi modelo, escojo el modelo y después lo evalúo como se me dé la gana, ¿cierto? Pero no me pongo yo a evaluarlo. Mi cerebro es demasiado valioso para gastarlo en eso. ¿Listo? Por supuesto,
los conceptos, miren, entonces por ejemplo un sistema de comunicaciones, componentes, reglas de interacción, variables descriptivas, parámetros de eso, un sistema de control, ¿cierto? Ya van a ver ustedes eso, se van a gozar y dentro de 4 años nos vamos a ver y ustedes me van a explicar esas cajitas y van a ver cuál es el modelo matemático, por qué ahí están el sistema, los componentes, las variables de estado, las reglas de interacción y los parámetros. Y cuando el ingeniero definió eso, definió el modelo matemático. ¿Lo vas a evaluar? Evalúalo como quieres. Pero ese no es el problema. Y entonces, por último, cuando nos ponen a estudiar 9 cursos de matemáticas y uno viene con ese entusiasmo con que ustedes vienen, es que se nos notan los ojitos, están desde las 6 de la mañana y están aquí entusiasmados, ustedes son admirables, yo no sé cómo hacen. Los amigos, los respeto mucho. Pero cuando eso ocurre, después de 9 matemáticas, uno ya sabe invertir matrices, uno ya sabe calcular integrales triples sobre el rotacional del gradiente de la divergencia de no sé cosas, y a uno como que lo van formateando y a uno se le va olvidando que la matemática es ver patrones y explicarlos bien, y expresarlos bien. Y a uno se le va olvidando eso. Y uno se va volviendo, uno va empezando a creer que la ingeniería es lo que hace un computador. Y yo soy ingeniero porque yo invierto matrices. Yo soy ingeniero porque yo resuelvo ecuaciones diferenciales. Pero no, eso lo hace un computador mejor que tú. Tú eres ingeniero porque tú abstraes, porque tú conceptualizas, porque tú ves el problema y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, sobre todo si haces la tesis con Rodrigo, y lo sigues viendo, y lo sigues viendo, y al final dices, miren, y lo resuelves, ¿cierto? Eso es la ingeniería, y esa es la matemática de la ingeniería. Ustedes ahorita calculen números, ahorita resuelvan integrales, y en cálculo 2 les van a poner como tareas, hagan estas 50 integrales. Háganlo como quien reza el rosario. Porque cuando ustedes rezan muchos rosarios y son católicos, la Virgen María les va a hacer algo bonito, ¿cierto? Háganlo como quien, no sé, como quien bate el chocolate, ¿cierto? Les va a quedar espumoso. Pero lo importante es que la Virgen María les haga cosas, que el chocolate quede espumoso y que ustedes aprendan a conceptualizar, a abstraer, a pensar en matemáticas, a hablar el lenguaje de la matemática, que es el lenguaje de la ingeniería. Si aprendemos eso, y para eso tenemos que hacer toda esa carpintería, pues bienvenida a la carpintería. Pero no se dejen formatear, no se dejen formatear. ¿Listo? Siempre piensen que la matemática se trata de pensar y de hablar, de conceptualizar y de describir, de abstraer y de concretar. Esa es la matemática en ingeniería, esa, y solo esa, ¿cierto? De divertirse, de sernos mejores, de ser más felices, de ser buenos ciudadanos, de ser racionalmente, porque somos lógicos, saber por pura lógica, sin ningún tipo de altruismo fantástico, que es mejor ser honestos, que es mejor ser sinceros, que es mejor no pararse frente al Transmilenio, sino dejar salir y pararse al ladito, que es mejor cuando salgas del baño escurrir, ¿cierto? Eso se nos va olvidando, y van a ver, supongo que ya no iban a los baños, eso se nos ha olvidado, ¿cierto? Pero no, si nosotros somos lógicos, si somos razonables, si sabemos de matemáticas, si hablamos matemáticas como hablamos español, vamos a ser muy buenos ciudadanos, vamos a ser muy buenos estudiantes de ingeniería, y vamos a ser muy buenos ingenieros. ¿Listo? Quisiera acabar ahí, no sé si haya más cosas ahí. Acabado. Entonces, la matemática es rigurosidad, ¿sí? Y ahí es donde uno se vuelve barrigón, calvo, sin dientes. Pero la matemática es creatividad. Nunca dejen que ese niño de 8 años que les está haciendo así porque se está metiendo a la universidad distrital, nunca dejen que ese niño se duerma. Manténganlo bien despierto. Porque en 9º semestre, ese niño les va a mostrar las soluciones. Si ustedes se quedan solamente aprendiendo a invertir matrices, van a ver las soluciones en sus narices y no se van a dar cuenta. ¿Listo? Muchas gracias. Los profesores que me precedieron son muy valientes. Y después de ese aplauso tan bonito, dicen, ¿preguntas? No, creo que toca, ¿cierto? ¿Preguntas?
observaciones, comentarios, sugerencias. Ah, eso está muy bien. Sí, sí. Porque tiene una muy buena energía y actitud para hablar más respecto a este tema. Ah, bueno, chévere, ojalá que les dure 5 años, porque van a encontrar muy buenos profesores, muy llenos de energía y actitud, y eso va a ser delicioso, y van a encontrar otros. ¿Cierto? Entonces, escojan bien cuáles pesan más. Bueno, ¿algo más? Sobre las matemáticas en la ingeniería. Perfecto, bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría tenerlos a ustedes, qué chévere ver esa actitud, qué rico saber que son las Hernamaris, los Leandros Barajas, las Sorayas Contreras, que dentro de 5 años van a estar haciendo que la gente diga ingeniero electrónico de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ya para ustedes que lo digan, ¿vale? Entonces, mucho ánimo, mucho entusiasmo y qué rico que estén aquí. Gracias.